Y hoy em, les cuento que estoy en mi cama porque hace frío. Hoy día ha hecho frío aquí en Lima, así que estoy metida en mi cama, la verdad. ¿Para qué? Em, y hoy día quiero ser un poco breve porque a las 9 tengo que salir a recoger a mi hijo de sus clases, a mi hijo Mateo. Pero vamos a empezar orando. Hoy día tengo una palabra maravillosa para compartir con ustedes que tiene que ver con Jeremías. Pero entregamos este tiempo, te entregamos a ti, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te glorificamos y te entregamos a ti este tiempo, Señor. Nos escondemos en ti, Padre Santo. Nos escondemos en ti. Tú eres nuestro Rey. Tú eres Señor, nuestro soberano. Gracias, Señor, por amarnos, por escogernos. Gracias porque tú vas delante de nosotros peleando. Gracias, Padre, porque tuya es la batalla y nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu finito amor. Y te pedimos que el día de hoy puedas hablar a nuestros corazones, ministrar nuestro espíritu, darle esperanza y una porción mayor de fe a todas las madres que se están conectando ahorita de los diferentes países, de las diferentes naciones, ciudades, territorios, de las diferentes casas. Trae, Señor, a nuestras vidas esperanza y un mayor nivel de fe con esta palabra que el día de hoy va a ser soltada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, voy a compartirles, no sé si recuerdan, como les digo, hoy día no tengo tanto tiempo por compartir, generalmente es mi esposo que recoge a Mateo, pero está de viaje, entonces tengo que ir yo a recogerlo, entonces por eso tengo que terminar pronto, pero em, no sé si recuerdan la clase pasada hablamos sobre Jeremías 3, ¿verdad? Hablamos sobre cómo el Señor, por medio del profeta Jeremías, una vez más, abre su corazón como padre. Y es muy hermoso ver, porque yo sé que muchas de las que estamos aquí, con esto que hemos vivido, con esto que nos ha pasado, hemos dado, o sea, hemos visto el corazón de Dios de una manera diferente, ¿cierto? Porque a lo largo de toda nuestra vida Dios se revela a nosotros como amigo, como papá, como esposo también, la mayoría de acá somos mujeres, eh, y se nos ha revelado como padre, o sea, como nuestro padre, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo al Señor desde otra dimensión. Lo estamos viendo a Él como compañero, eh, como a un papá que también sufre por sus hijos, como a un papá que ha experimentado la injusticia, entre comillas, injusticia, de un hijo malagradecido, de un hijo que no valora, que no valoró ni valora al padre, de un hijo que se fue tras otros amores. Entonces, estamos viendo cómo el Señor eh, se revela a nosotros como nuestro compañero de milicia, se podría decir así. Y que nos convoca a un ejército mediante simiente santa diciendo, ahora me entienden, y es como sabiendo que Él va delante de nosotros, sabiendo que Él es el varón de guerra, pero, pero también revelándose a nosotros como este amigo, ¿cierto? Como este papá amigo que está a nuestro lado, que también sufre el agravio de la injusticia de un hijo que no lo reconoce como papá. Entonces, por eso vemos un poco lo que pasa en Jeremías, ¿no?
y nos quedamos acá. Jeremías 4:3 dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Y qué significa esto? Significa romper la tierra endurecida para que pueda recibir semilla. Dios está diciendo, dejen de sembrar sobre corazones llenos de espinos y primero rompan la dureza. Y esto aplica tanto para padres como a hijos. Una de las cosas interesantes que Dios, yo estaba leyendo Deuteronomio 30 ayer y ¿saben qué? Yo estaba muy conmovida, de hecho se los voy a leer un poco para empalmar con lo que estoy hablando de Jeremías, pero yo estaba muy chocada porque yo estoy volviendo a leer la Biblia en esta nueva versión que se llama El Mensaje. Entonces, es interesante porque al leer esta versión diferente, no sé, es como que me da un entendimiento un poco, creo que más amplio, ¿ya? Pero les quiero leer esta parte que les digo, porque como para ir entendiendo un poco lo que pasa con Jeremías 3. em, Estoy en Deuteronomio 32, ¿ya? Y la voy a leer en la versión El Mensaje. Y dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y su forma de obrar es justa y equitativa. Un Dios de quien se puede depender sin excepciones. Un Dios recto. Sus hijos rebeldes confundidos, los que no son sus hijos, le arrojan lodo pero nada se le pega. ¿No te das cuenta de que es a Dios a quien estás tratando así? O sea, no, espérense que voy a prender la luz. Espérense un ratito. Y me voy a poner mis lentes porque les cuento que ya no puedo leer como antes. Y ya. Miren, pero es que tremendo, de verdad. Dice, ¿no se dan cuenta de que es a Dios a quien están tratando así? ¿No es acaso este tu padre que te creó, que te formó y te dio un lugar en la tierra? Lee sobre lo que sucedió antes de que nacieras, hurga en el pasado y comprende tus raíces. Pregúntales a tus padres cómo eran antes de que nacieras. Pregúntales a las personas mayores que te contarán un par de cosas. Cuando el Dios Altísimo les dio a las naciones sus partes, le dio su lugar en la tierra. Colocó a cada uno de los pueblos dentro de sus límites. Estoy leyendo, por si acaso, Deuteronomio 32. Colocó a cada uno de los pueblos dentro de sus límites, al cuidado de protectores divinos. Sin embargo, Dios mismo se encargó de su pueblo. Se hizo cargo de Jacob. Su interés personal fue él. Lo encontró en el desierto, en un páramo vacío y azotado por el viento. Lo rodeó con sus brazos, lo colmó de atenciones, lo cuidó como a la niña de sus ojos. Fue como un águila que se cierne sobre su nido, que cubre con su sombra a sus crías, que luego despliega sus alas, arroja a sus polluelos por el aire para enseñarles a volar. Solo Dios lo guiaba, no había ningún Dios extranjero a la vista. Dios lo levantó hasta las cumbres para que pudiera darse un banquete con las cosechas de los campos. Lo alimentó con miel de la roca, aceites de los peñascos de granito, cortes selectos de cordero y cabras, carneros finos, trigo de alta calidad y el jugo de las uvas. Bebiste buen vino, le dice, ¿no? Es como un papá diciéndole a tu hijo, a ver, te pagué el colegio, te compré ropa, te alimenté con la mejor comida, te crié bien. O sea, es como un papá diciéndole, ¿no? Y mira esto, y te llevé de viaje a tal sitio, y te compré la mochila que querías, algo así, ¿ya? Pero mira lo que dice acá. Israel engordó y se rebeló. Ganaste peso, te olvidaste, no, ganaste peso, le dice, te volviste obeso, un montón de grasa.
abandonó al Dios que lo creó, se burló de la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con sus extranjeros dioses a la moda. Y con sus obscenidades lo fastidiaron sin fin. Ofrecieron sacrificios a demonios, que no son Dios, a dioses de los que no sabían nada. Lo último en dioses, recién salidos del mercado, dioses a los que tus antepasados jamás habrían llamado dioses. Abandonaste a la roca que te dio la vida. Olvidaste al Dios por el que naciste, el que te trajo al mundo. Dios vio eso y se volteó, enojado y dolido por sus hijos e hijas. Dijo, de ahora en adelante miraré hacia otro lado. Esperen y verán lo que les sucederá. Oh generación torcida y perversa. ¿Quién sabe qué harán de un momento a otro? Me han provocado con sus dioses falsos. Me han enfurecido con sus ídolos vacíos. Voy a provocarlos con gente que ni siquiera es su pueblo, y con una nación hueca los enfureceré. Yo leía esto ayer y decía, wow, qué tremendo. Cómo, cómo el Señor se duele tanto. ¿Cómo es tremendo, de verdad, conocer ese lado del Dios tan poderoso, ¿no? Tan fuerte, grande en batalla, ¿no? ¿Cómo, cómo puede dolerse tanto por la ingratitud, ¿no? Le dice, has engordado, le dicen, ¿no? O sea, claro, ¿no? Ahora que te di todo, que tienes todo, te vas, me dejas tras otros dioses por hacer lo que te da la gana, ¿no? O sea, es literal un reclamo de un papá a su hijo, que hace lo que le da la gana. Volvamos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, esos cuidados extremos de Dios, que Dios también lo hizo, endurecieron el corazón de Israel. No es cerveza, por si acaso, es kefir, ¿no? Los más pensados pensarán, Princesa Perseveradora está cheleando. No, es kefir. Dejen de sembrar sobre corazones llenos de espinos. Primero rompan la dureza. El corazón de nuestros hijos se ha endurecido. Hay hijos con corazón como una piedra, que no se conmueven, que no les importa si su madre sufre, no les interesa. Pero ojo con esto, también hay padres que por tanto dolor tienen el corazón lleno de espinos. Ojo con esto, porque sí, obviamente, si nosotros como padres no sabemos gestionar nuestras emociones, si no entendemos que nuestra sanidad es primordial. De hecho, yo estaba hablando con mi hermano sobre esto que pasa con mi hijo, porque no estaba tan enterado del asunto, ¿no? Y me dijo algo que me hizo reír, pero que tiene razón, ¿no? Me dijo, la adulta eres tú. Y yo, oh, está bien que me lo recuerdes. Y lo tomo con mucha humildad, y se los cuento, y mi hermano no es cristiano, o sea, si bien es cierto, se bautizó hace muchos años como cristiano, pero está medio apartado. Em, pero sí es muy sabio. Bueno, tiene la sabiduría del mundo, no la sabiduría de Dios, que son dos sabidurías muy diferentes, pero yo igual, como dice la Biblia, yo tomo lo bueno y desecho lo malo, ¿no? Y sí es cierto. Y ¿sabes qué? Yo sé que quizás es muy obvio, pero es cierto. Los adultos somos nosotros. No nos podemos poner en la postura de niños o de niñas. Mi niña herida, porque está de moda. Mi niño herido, mi niña herida. Todos los que estamos aquí, si es que hemos hecho el módulo uno o los que no han hecho el módulo 1 tienen que hacer el módulo 1. Es cierto que hemos tenido muchas heridas de infancia y quizás el rechazo de nuestros hijos nos toca heridas antiguas. Heridas que también hemos sufrido en la niñez y que no nos damos cuenta, pero que sí abren como que una herida que ya estaba ahí.
Y muchas veces para protegernos de eso, la verdad es que nos volvemos niños. Y nosotros no somos niñas, somos adultos. Un adulto tiene que hacerse responsable de las heridas, de sus heridas. Y por más que no, por más que yo no lo merezca, nosotros, yo creo que la mayoría de los padres que estamos aquí no hemos merecido ese trato de nuestros hijos a nosotros. Porque una cosa es que nuestros hijos tengan una crisis de fe o simplemente se les fue la fe y por ahí que me declaro ateo. Pero otra cosa muy diferente es que se vayan al camino de la perdición. O sea, esa cosa es muy diferente. Entonces, muchos de nuestros hijos sí nos han herido, han utilizado golpes bajos hacia nosotros los papás, cuando nos hemos puesto estrictos, cuando hemos querido que las normas sean respetadas, y nos han herido profundamente, y muchas de las mamás que están aquí no han sabido superar esas heridas todavía. Entonces, nosotros como adultos que somos, sí tenemos que tomar responsabilidad y acción sobre nuestras heridas, independientemente de nuestros hijos. Yo tengo que preocuparme por sanar mi herida como prioridad. Mi prioridad es sanar mi herida. Y yo tengo que hacerlo en mi iglesia, si es posible, si es que hay liberación en mi iglesia, si es que hay sanidad interior en mi iglesia, pero si no lo hay, busca una ayuda profesional. Pero tenemos que ocuparnos en sanarnos nosotras primero de todas maneras. Porque si no, ¿qué pasa? Esto que estaba hablando acá, lo que estoy compartiendo, también se nos endurece el corazón. Resentimiento, cansancio, control, miedo, culpa, vergüenza, ansiedad, enojo. Hace poco estaba hablando con una mamá y le decía, no, tu hijo o las decisiones que tu hijo tome o haga no pueden llevarte a ese estado. No podemos darle a nuestros hijos tanto poder sobre nuestras vidas. O sea, para eso está Simiente Santa. Yo le decía, si tú en Simiente Santa, en el tiempo que has estado, no has podido la ansiedad y bajar la angustia, hay algo que no está bien y necesitas buscar ayuda profesional. O ayuda en tu iglesia también, ¿no? Porque yo amo a los psicólogos y sí, por supuesto que sí. Eh, mm, y no es por desestimar a los psicólogos ni a los psicoanalistas, Dios los bendiga, a los psiquiatras y todo, pero en mi opinión, la ayuda del Espíritu Santo es más eficaz y es gratuita. Em, Cuando uno se mete en ayuno y oración profunda, el Espíritu Santo tiene la capacidad de sanarte. Pero también hay que reconocer que a veces hay un daño tan grande que ya nuestro cerebro en verdad sí se ve afectado. Yo les cuento que estoy en medicina funcional y a mí me están dando unas vitaminas, son varios componentes para mi cerebro, porque eh, este tipo de angustias sí te pueden llevar a un desequilibrio mental. Entonces, cuando tú sientes de que no, o sea, que Simiente Santa quizás no está siendo suficiente, sí tienes que buscar un tipo de ayuda. Porque vuelvo a repetir, no es normal que la situación de tu hijo y que las malas decisiones de tu hijo te lleven a ese estado de angustia y ansiedad. No, no, no está bien. Pero, ¿cómo dices eso? Tenemos la historia del hijo pródigo. Yo sé que no hay mucho detalle en la historia del hijo pródigo, pero el papá siguió produciendo, siguió, la hacienda siguió, continuó. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el hijo regresó, todo estaba igual. Entonces, nosotros, los padres, no podemos darle a nuestros hijos tanto poder para que nos controle. A veces los padres quieren sembrar palabra, pero el ambiente está lleno de espinos. ¿Y a qué me refiero con espinos? Crítica constante, reproche, comparación, sarcasmo. Por favor, cuidado con el sarcasmo.
Cuidado con el sarcasmo porque, o con las ironías, porque a veces somos, bueno, para los que mi esposo es muy sarcástico. Hoy yo detesto el sarcasmo, no me gusta. Y mi esposo es súper sarcástico. Entonces, ojo, cuidado con el sarcasmo. Y cuidado también con andar em, siendo piedra de tropiezo para nuestros hijos. Por eso Dios dice, antes de sembrar, aren la tierra. Para un padre, arar la tierra, ¿qué significa? Bajar el tono, escuchar antes de corregir, orar antes de hablar, pedir perdón donde hubo errores, pero ojo, amadas, no nos vayamos al otro extremo, ¿ya? Si el Espíritu Santo nos revela algo que tenemos que pedir perdón, hazlo, pero ojo, no te humilles. Hijito, te pido perdón porque yo, de hecho, les cuento que hace como 3 semanas estaba viendo hay un chico en TikTok que se llama Rodrigo, pero no me acuerdo cómo se apellida ya. Es un psicoanalista, un capo, de verdad, que yo lo sigo, es un capo, es un capo, es un psicoanalista. Por eso yo bendigo mucho a los psicólogos, a los psicoanalistas, porque la verdad es que el Señor los usa grandemente. Em, y bueno, entonces él, de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que se los voy a pasar a los chats, porque hay una parte donde él habla, ¿no? De que, y esto es para todas las mamás que están solas o que estuvieron solas algún tiempo. Em, cuando un papá se va de casa, ¿ya? Eh, a- Queda un vacío de género, ¿ya? Entonces, uno de los hijos inconscientemente siempre va a ocupar ese lugar, va a querer ocupar ese vacío de género. Entonces, este hijo va a dejar de vivir su vida y va a querer vivir siendo el esposo de su mamá o la esposa, porque si tú tienes hijas mujeres y también te pasó lo mismo, puede ser que tu hija también quiso cumplir el papel de tu esposo, ojo, ¿ya? Entonces, este psicoanalista explica lo que le ocurre a un niño, a un individuo, cuando viene a ejercer este rol en su niñez que no le corresponde. Y fue muy interesante porque la forma en cómo lo dijo, yo inmediatamente dije, uy, yo creo que Elías por ahí que calza en eso, porque yo soy divorciada, entonces yo no fueron muchos años, de hecho ahora ha sido 1 año y medio, por ahí máximo 2, que yo estuve sola con mis hijos, porque después llegó Fernando a mi vida. Pero sí es cierto que yo sí, sin querer, sí puse un peso sobre él de perfección. Y yo creo que incluso el mismo, o sea, el mismo Elías quiso, quiso ser el esposo de mamá, ¿no? Entonces, pero aunque haya sido un corto tiempo, porque luego llegó Fernando y obviamente él, digamos, ocupó ese lugar, yo creo que fue suficiente para que él en su espíritu sienta eso. Entonces yo al ver el video dije, definitivamente. Entonces yo le mando, le escribo y le digo, perdóname porque yo creo que puse sobre ti este peso, nunca me di cuenta y te pido perdón por eso. Nunca me contestó el mensaje, no importa, no importa, pero si yo siento del Espíritu Santo pedirle perdón, y si tú sientes en algún momento que algo del Espíritu de Dios te revela, pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hija, pero déjalo ahí. O sea, no es que perdóname, por favor, que no sé qué. No, calma. Hola, hijito, hijita, te pido perdón, creo que cometí un error, espero sepas perdonarme, te amo mucho, punto. ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, y les digo por qué, porque hay un proceso que de todas maneras ellos tienen que pasar, de reconocer
que tus errores como padre no justifican su deshonra. Y eso quiero que lo entendamos. Los errores de nuestros padres no justifican nuestra deshonra. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, si tú te tiras al piso y como, perdón, hijito, todo fue mi culpa, estás interrumpiendo un trato de Dios y un proceso de Dios, que Dios quiere traer esa revelación y ese arrepentimiento a tu hijo. Entonces, con un perdón tuyo digno, vas a conseguir mucho más que arrastrarte y decir, hijito, perdóname. No, no. Eso podría ser hasta contraproducente, ¿ya? Bien, entonces, por eso decía acá, pedir perdón por los errores, quitar la necesidad de controlar, aprender a hablar desde el espíritu y no desde la herida, aprender a preparar un ambiente donde la verdad puede entrar. No significa dejar de decir la verdad, significa preparar el corazón para que la verdad no caiga entre espinos. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. La semilla puede ser buena, pero si cae entre espinos se ahoga. Y otra cosa que también les quiero decir, amadas, no interrumpamos procesos antes de tiempo. Si nuestros hijos están siendo procesados por el Señor, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa cuando, a ver, no sé si alguna vez ustedes han horneado una torta? A ver, yo soy pastelera, así que sé mucho de eso. ¿Qué pasa cuando sacamos un quequito del horno antes de tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el quequito cuando lo sacamos antes de tiempo? O un pastel del horno. Sale crudo, ajá. Queda aguado, se baja. Ajá, claro, y te se echa a perder, ya no hay cómo recuperarlo, ya no sirve, ya. Entonces, no termina su proceso. Ajá, y es peligroso comerlo así, exacto. Entonces, no interrumpamos el proceso. Exacto, interesante, Mariana. Incomible, ya no sirve para nada ese quequito, se lo das al perro. No sirve ya, ya no sirve. Entonces, no interrumpamos el proceso que el Señor está haciendo con ellos. No nos metamos. Por eso es, una cosa es nuestro proceso como madres heridas, padres heridos, y otra cosa es el proceso que Dios tiene para ellos, ¿ya? Entonces, no le detengamos la mano a Dios. Dejémoslo en el horno. Nuestros hijos están en el horno, dejémoslo, dejémoslo. El Señor se encargará de sacar el pastelito a tiempo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que vale la pena la espera. Por eso dice acá, muchos padres tienen buena semilla, pero necesitan pedirle a Dios sabiduría para sembrarla en el momento correcto. Quiere decir, aún si tú vas a pedir perdón, hazlo en el momento correcto, hazlo en el momento preciso. Yo le pido perdón a él una semana, no, como 2 semanas antes del Día de la Madre. Yo sin pensarlo, ¿ah? Pero yo sentí eso de que es momento de pedirle el perdón ahorita, ¿no? Entonces le mando eso y a las 2 semanas yo les puedo decir, yo sí creo que eso fue algo muy importante que rompió algo. Porque a las 2 semanas él me escribe y me dice, ¿qué vas a hacer por el Día de la Madre? Entonces, yo sí creo que eso fue algo importante que tuvo que pasar. Pero hay que saber soltar la semilla en el momento correcto. 9. Circuncidad vuestro corazón, Dios quiere una cirugía interna. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones. Este es uno de los textos más fuertes. La circuncisión era una señal externa del pacto, pero Dios dice, yo no quiero una marca externa, quiero el corazón. Y esto conecta con Romanos 2:29. La circuncisión es del corazón en espíritu y no en letra. Y esto es tremendo para todos nosotros como simiente santa. Nuestros hijos pueden haber recibido señales externas de pacto, pero haber sido presentados, o sea, muchos de nosotros hemos presentado, bautizado, enseñado, llevados a la iglesia desde niños, como siempre decimos, ¿no? Cubiertos en oración, pero Dios busca algo más profundo, que es la circuncisión del corazón. Entonces, nuestra pregunta no solamente es, la pregunta sería, ¿su corazón fue rendido a Dios? Obviamente no, porque el que realmente tiene un encuentro con Dios, un encuentro profundo con Dios, no se aleja nunca de Él.
Y esa obra es, bueno, solo del Espíritu Santo. Entonces, los padres pueden corregir conducta, pero Dios circuncida los corazones, ¿no es cierto? Y de hecho, eso es algo que quizás ha sido difícil poder llegarlo a comprender en su totalidad. Porque nosotros formamos a nuestros hijos, los llevamos a la iglesia desde niños, les enseñamos el evangelio, hicimos todo lo que pudimos, ¿cierto? Pero acá hay algo que nosotros como papás nunca pudimos llegar, y es a circuncidar sus corazones. Eso ya es algo que es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Y yo le decía ayer a mi hermano que hablaba con él, le decía, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Y Jesús decía, les decía a sus apóstoles que nadie puede llegar a él a menos que el Padre se lo entregue. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros cumplimos como papás enseñarle a nuestros hijos el camino de la vida eterna. Pero acá hay una obra en el cual nosotros no podemos llegar por más que te pares de cabeza. Y es la obra del Espíritu Santo en tu Hijo. Es la obra del Espíritu Santo que va a circuncidar su corazón en el momento que el Padre así lo determine. Ya, pero entonces, ¿para qué oramos? Oramos para que cuando llegue la visitación, ellos digan, sí, Señor. Cuando se presenta el secuestrador y le pone la pistola a Pablo Olivares en la cabeza y le dice, ¿crees en Dios? Pablo tenía que responder. La oración de su madre de 14 años en ese momento fue contestada cuando Pablo, en su libre albedrío, decide decir que sí. Para eso fueron las oraciones de su madre, que actuó sobre su hijo. Entonces, va a venir la visitación. No podemos, o sea, eso va a pasar de todas maneras, porque Dios es un Dios de generaciones. Va a venir la visitación. Nuestra oración es para que cuando llegue la visitación, en su libre albedrío, ellos digan, sí, sí quiero, aquí estoy, no me voy a escapar más. Entonces, le pedimos al Padre que corte del corazón de nuestros hijos lo que no viene de Él. La soberbia, la mentira, la confusión. El día lunes orábamos en la oración de Jeremías, ¿cierto? Arrancamos, plantamos, derribamos, destruimos todo lo que no venía del Señor, ¿verdad? Y plantamos lo que venía del Padre. Deseos desordenados, alianzas equivocadas, dureza, falsa identidad. Ojo con esto ya, la circuncisión del corazón duele porque implica corte, pero es un corte que salva. Ay, hay una parte que creo que está acá en Deuteronomio, lo que estaba leyendo. Hay una parte donde dice, ahora, pero que no hay otro, lo traigo muerte y vida al diablo, no puede escaparse ahora. Hay una parte, ajá, acá está. No sé si está acá. Ya, les voy a seguir leyendo una parte que no les leí de Deuteronomio 32. Dice, yo me encargo de la venganza y de la revancha. Sí, Dios juzgará a su pueblo, pero con cuánta compasión lo hará. Ay, qué hermoso. Ay, miren esta parte, amadas, por favor, recíbanlo. Cuando lo vea en apuros, debilitado y no quede nadie, ni esclavos ni libres, dirá, ¿dónde están entonces sus dioses? ¿La roca en la que buscaron refugio?
Los dioses que se dieron un banquete con la grasa de sus sacrificios y bebieron el vino de sus ofrendas, que les muestren qué pueden hacer y los ayuden, que les den una mano, pues. ¿Lo ven ahora? ¿Ven que yo soy el único? ¿Ven que no hay ningún otro Dios aparte de mí? Yo traigo muerte y doy vida. Y miren esta parte, amadas. Hiero y sano. Nadie puede escaparse de mí ni evadirme. Alzo la mano en solemne juramento y afirmo, yo siempre estoy cerca. Por esa misma vida prometo, cuando afilo mi espada y reluciente y emito juicio. Me vengo de mis enemigos y les doy su merecido a los que me odian. Y por eso cuando yo veo esta parte donde dice que la circuncisión del corazón duele porque implica corte, pero es un corte que salva, leo esta parte de Deuteronomio 32 y digo, y él dice, yo traigo muerte y doy vida, hiero y sano. Entonces, las heridas que Dios causa son para vida, son para vida. Hay procesos que los hijos viven que parecen pérdida, pero pueden ser instrumentos de Dios para quebrantar la autosuficiencia. Jeremías revela que Dios advierte antes de permitir consecuencias. Jeremías 4 también tiene advertencias fuertes. Dios anuncia juicio, invasión, destrucción y dolor, pero antes de permitirlo, Dios habla. Y eso muestra algo hermoso y serio, que Dios no disciplina sin advertir. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dios va al pensamiento. No solo dice, cambia lo que haces, dice, ¿hasta cuándo permitirás pensamientos de iniquidad? Y esto es clave para nosotros los padres, porque la batalla por los hijos empieza en la mente. Por eso oremos por la mente de nuestros hijos siempre. Antes de que un hijo se vaya físicamente, muchas veces ya se fue mentalmente, claro. Antes de que se aleje de Dios, empezó a dialogar con mentiras. Antes de practicar el pecado, ya lo justificó internamente, sin duda alguna. Y antes de rebelarse abiertamente, ya aceptó una narrativa. Por eso 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Los padres no solo oramos contra conductas, sino contra argumentos. Y ahora, ojo con estos argumentos, porque no sé si quizás tú recuerdes los argumentos que tu hijo o tu hija en algún momento te dijo, pero sería importante que los anotes para ir en contra de esos argumentos en oración. Dios no me ama, mis padres solo quieren controlarme, la iglesia es hipócrita, yo sé más que ellos, ser libre es hacer lo que quiero, mi identidad está en mis deseos, no necesito a Dios, mi seriedad justifica mi pecado, mi familia es el problema, Dios me va a aceptar sin arrepentimiento. Justo me metí en una conversación tonta hace poco que no debí. Y ahí fui súper necia porque dice que los necios se meten en peleas que Dios no los manda. eh, pero al final me metí en esa discusión de la honra a los padres en Facebook. Y uno de ellos decía, soy atea, entre comillas, o sea, soy atea y soy libre, dice. Soy atea y soy libre, no, no me dejo manipular por ninguna religión, ¿no? Entonces, yo digo, em, dicen que son ateos como un símbolo de orgullo y superioridad, ¿no? Como si eso fuera, te diera estatus, cuando el ateo realmente es un ignorante, porque las pruebas de que Dios existe son abrumadoras hoy en día.
Tú podías decir que eras ateo hace 50 años y eras, wow, es ateo, qué inteligente, o sea, wow, ¿no? Pero ahora decir que eres ateo es ignorante. O sea, en verdad, infórmate un poco, investiga. La ciencia más bien avala a que existe un Dios ahora. Entonces, mm, a ver, ellos han muchas veces argumentado que son ateos porque es muy conveniente ser ateo para practicar el pecado. Entonces, ojo con esos argumentos. Hay pensamientos que no se deben hospedar, sino deben ser echados fuera. 11. El dolor de Jeremías representa el dolor del intercesor. Jeremías 4:19 dice, miren, ay Dios mío, esta parte es tan fuerte de verdad. Ay, es que sabes que hay palabras que yo como que las recepciono, o sea, las leo, pero las siento como que no las puedo contener. Eso es lo que me pasa, de verdad, de verdad. Deme un segundito porque te juro que esta parte a mí me produce mucho quebranto. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Mm. Y me acuerdo, me duele tanto. Me acuerdo, solo alguien que ha podido retorcerse de dolor puede entender este versículo. Yo nunca en mi vida, nunca me había retorcido de dolor. Nunca, nunca. Nunca me había sacudido de dolor. Y cuando yo leo esto, yo digo, ni nuestro Dios Todopoderoso escapó del dolor tan grande que es perder un hijo. Una vez tuve una conversación con Jesús cuando fue el llamado de Simiente Santa y me dijo, ¿sabes por qué no hay un nombre para cuando un hijo se muere? ¿Por qué no existe un nombre? Porque ni siquiera yo lo puedo pronunciar. O sea, el dolor de sentir que tu hijo se murió, y no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual, estoy hablando de cuando se muere eso que tú tenías con él, eso que tú pensaste de él, eso que él representaba para ti. No hay nombre para eso. Y veo cómo el Señor dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Es muy poderoso esto. Hay dolores que se sienten dentro. Es un dolor acá que no se puede dimensionar. El dolor por un hijo no es mental, es visceral. Es visceral. Se siente en tus vísceras, en el pecho, en el estómago, o sea, en la respiración. Es un dolor insoportable. Pero mira cómo el Padre lo describe tan bien. Porque Él lo siente. No es una exageración. Es real.
Pero miran esto, el Señor manifiesta eso con el profeta Jeremías. El intercesor, o sea, que es Jeremías, expresa todo este dolor del Padre, ojo, pero en calidad de intercesor, pero no se destruye, no se convierte en salvador de los hijos, porque a veces uno quiere salvarlos, porque, no solo quiere, sino cree poder salvarlos. Amadas, descansemos en el Señor, porque solo Jesús es el Salvador, solo Él. Y la obra ya está hecha. Por eso Jesús dijo, consumado es. El precio ya fue pagado. El acta ya fue anulada. No podemos salvarlos nosotros porque ya hubo uno que lo hizo. Ya el cordero fue inmolado y sacrificado. ¿Y saben qué? Eso sí nos debería liberar. Dios denuncia la necedad de los hijos, pero sigue llamándolos mi pueblo. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Es durísimo. Pero mire lo que les dice, necios, ignorantes, ay, para hacer el mal, ahí están bien, ahí sí que bien saben. Pero ante todo dice, mi pueblo. Dios sigue siendo padre. O sea, Dios sigue siendo el papá. Dios siempre fue el papá. ¿Y eso en qué nos compete a nosotros? Sí, mi hijo está rebelde. Mi hijo es rebelde, pero sigue siendo mi hijo. Está confundida, pero yo sigo siendo su madre. Llama malo lo bueno y vuelo a la mano, pero sigo siendo su madre. Ya hay diferencia entre describir una conducta y decretar una identidad. No es lo mismo decir mi hijo está actuando con rebeldía que decir mi hijo es un perdido, es un caso perdido, o es un malvado, o es un fracasado. Hay que tener cuidado de cómo también nos expresamos. Dios dice mi pueblo es necio, todavía aún mi pueblo, mi hijo, ¿no? Hay que cuidar el lenguaje profético de nuestros hijos. Y es cierto, a veces nos cuesta, pero sí. Yo a veces siento que el Espíritu Santo me manda codazos, la verdad. No sé si alguna vez ustedes han sentido un codazo de parte del Espíritu Santo. Pero yo a veces cuando yo estoy hablando con alguien, con mi mamá o con mi papá, y se me escapa él, ay, este chiquito, oye, pa, y un codazo del Espíritu Santo. Oye, habla bien, habla bien. O sea, habla vida, no hables muerte. Entonces, sí, ¿no? ¿Cómo hablar como Dios habla en Jeremías? Por eso, Señor, gracias porque nos está dando luz. Jeremías nos enseña el lenguaje equilibrado. Dios habla con verdad, pero también con anhelo. Confronta, pero llama. Expone, pero ofrece sanidad. Advierte, pero abre camino. Disciplina, pero no deja de amar. Por eso, ya para terminar, pero por eso decía Deuteronomio 32. Dice, espérenme que ahorita lo encuentro. Mm, espérenme un ratito, la oreja no se pega, no se dan cuenta.
Cuando dice acá, ay, ¿saben que lo perdí? Espérenme un ratito. Dios, corazón. Hay una parte que estaba leyendo yo en Deuteronomio 32, donde dice que Él se mostrará cercano. Bueno, lo he perdido ya, pero hay una parte donde dice, cuando clamen a mí, yo les responderé. Yo estaré ahí. Entonces, interesante porque podemos ver cómo este amor insistente de Dios em, nos rompe por dentro. Y el amor de Él hacia los hijos que decidieron alejarse de Él es un amor muy especial. Por eso la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos. Claro, y ahora uno entiende por qué. Será el 10 y el 11, déjame ver. Será el 10 y el 11. Déjame ver que se me perdió. Y yo ya lo había leído. Sí, no sé. Bueno, ya se me perdió, no importa. Eh, entendemos que hay fiesta en los cielos por eso. Porque el gozo que se experimenta por un pecador que se arrepiente, nunca va a ser igual que por un hijo que nunca se fue. Y que claro, ve que ahora uno lo entiende. O sea, es como, sí, Mateo, te amo con todo mi corazón, hijito, pero, o sea, el gozo que yo sienta, que yo vaya a sentir el día que tu hermano regrese a los caminos del Señor, o sea, no se compara. No se va a comparar. Por eso va a haber un reventón. Vamos a tirar la casa por la ventana. Por eso el Señor dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que nunca se fueron. Que el gozo que uno puede experimentar una madre, un padre que puede experimentar cuando su hijo estaba perdido y regresó, no se compara con nada. Aprendamos a decir, hijo, no apruebo lo que haces, pero te amo y te sigo amando con la misma intensidad de siempre. Hijo, no voy a negociar la verdad de Dios, pero mi corazón ora por ti día y noche, porque sé perfectamente quién eres. No voy a perseguirte, no voy a controlarte, pero lo que no vas a poder evitar es que yo siga intercediendo por ti. Mi casa tiene altar, pero mi corazón tiene misericordia. No eres tu peor temporada, todavía puede alcanzarte Dios. Yo no soy tu salvador, pero voy a seguir creyendo que Jesús puede encontrarte. Y este lenguaje es muy diferente a me mataste, me arruinaste, ya no eres mi hijo, me das vergüenza, eres igual que tu padre, nunca vas a cambiar. Este no es el lenguaje de Jeremías. El lenguaje de Jeremías llora, ya, pero llama, duele, pero espera y confronta, pero no maldice. Vamos a continuar el otro lunes con lo que falta. Bueno, todavía hay un montón por compartir. Recién vamos en la página 5. Hay un montón por compartir. Háganme recordar que nos quedamos en el número 14. Pero igual quiero cerrar orando por este tiempo. Bendito Padre, conmueve nuestro corazón, Señor, al leer que te duelen las entrañas. Y sabes qué, yo puedo ver que te siguen doliendo, yo puedo ver
que esto no solo lo dijiste en aquella época con Jeremías, sino puedo ver cómo ese dolor de padre que ve a su hijo, porque quizás muchas de las que estamos aquí no vemos lo que están haciendo nuestros hijos. No estamos con ellos en la cama con la que se meten con otras personas, no estamos en los callejones donde quizás están en drogas, no estamos en los bares. Tú sí, para ti nada te es oculto. Y por eso te duelen las entrañas y las vísceras. Y a nosotros también nos duele, Señor, nos duele la misma parte. Y tú nos entiendes, Señor, pero hoy descansamos en ti. Ponemos sobre ti nuestra ansiedad, ponemos sobre ti nuestra angustia, nuestro dolor tan indescriptible que no tiene nombre, que ni tú le hayas el nombre. No hay nombre para eso, no existe un nombre que pueda contener ni definir el dolor que puede experimentar un padre o una madre cuando siente que su hijo se fue. Pero te entregamos eso a ti, Señor, te entregamos a ti eso, Padre. Tú eres el que dio la vida por ellos. Tú derramaste tu sangre por ellos, Señor. Tu sangre clama, tu sangre grita, grita por reclamarlos, grita por reclamarlos para ti, para el cielo. Nos unimos al clamor de los santos, de los ángeles, de todas las madres y los padres de las diferentes naciones y ciudades y confines de la tierra, diciendo que tu sangre clama, que tu sangre reclama a nuestros hijos para ti, para el reino celestial. Tu sangre grita, Señor, tu sangre clama por nuestros hijos y nuestras hijas que tomaron malas decisiones y se apartaron de tus caminos. Tu sangre ha sido derramada en la cruz para el perdón de muchos pecados, para la salvación de muchos, Señor. Y muchos son nuestros hijos, Padre. Muchos son nuestros hijos. Y nos unimos al cielo, nos unimos a los ejércitos celestiales, a los ángeles y arcángeles, clamando por nuestros hijos. Clamamos por nuestros hijos. Clamamos por nuestros hijos para que regresen a tus caminos, Señor. Para que regresen al redil, Padre. Tomamos el cayado en el espíritu y traemos a nuestros hijos al redil. Clamamos por un milagro sobrenatural, Señor. Sean abiertos los cielos. Sean abiertos los cielos. Que bajen los ángeles, Señor, que bajen los arcángeles, los serafines y los querubines, a traer a nuestros hijos de regreso al redil, Padre. Que regresen al camino, Padre, endereza sus veredas, Espíritu Santo, endereza las veredas de nuestros hijos, Señor. Endereza la vereda de nuestros hijos, Padre. Escucha nuestro clamor, Señor. Escucha nuestro grito de auxilio, Padre. Te pedimos socorro, Señor, socorro. Una intervención sobrenatural. Una intervención del cielo, Señor. Para sacar a nuestros hijos de las cárceles, de las prisiones, de los abismos, de los callejones, de las adicciones, Señor, del adormecimiento, de la necedad, de la rebeldía, de los falsos dioses a quienes están sirviendo, Señor. Te clamamos por justicia, Padre, justicia para nuestros hijos, Señor, justicia para ellos, porque desde niños, Señor, te clamaban, desde niños ellos te amaban. Te adoraban, Señor, en su inocencia. Justicia, Señor, para nosotros los padres que dedicamos a nuestros hijos en la iglesia,
que fueron bautizados, Señor, que los que fueron presentados delante de ti cuando nacieron. Te pedimos justicia para nosotros los padres, Señor, que clamamos día y noche por ellos. Justicia, Señor. Sean abiertos los caminos, Padre. Sean allanadas las carreteras. Desde el norte, desde el sur, del este y del oeste. Salgan nuestros hijos de las tumbas. Aún si están muertos. Que sean resucitados en el Espíritu, Señor. Y que regresen, Padre. Que regresen al redil. Sean despertados todos los que duermen, los que han sido adormecidos, los que han hecho pactos demoníacos. Anulamos esos pactos y esos hechizos que se han gestado en la tiniebla, que no tienen validez. No tienen validez. Porque tu sangre ha anulado el acta que Satanás tenía contra nuestros hijos. Gracias, Padre, porque yo sé que se junta el Kairos y el Cronos en el momento perfecto y que nuestros hijos volverán al redil en tu tiempo, Señor. Preparando estás las veredas, allanando los caminos para que nuestros hijos regresen desde los confines de la tierra a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Descansamos en ti, Señor. Y sabemos que nuestras voces y nuestro clamor, estas voces, estas frecuencias de nuestra voz, viajan alrededor de los cielos, de las carreteras, de las calles, de las casas donde ellos están ahorita. Y esperamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amadas, qué poderoso, me voy a quedar sin voz. Pero yo estoy con las ventanas abiertas de acá para que se escuchen todo Lima. Amén, amén. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y esto recién empieza. Si creen que han visto todo, no han visto nada. Esto recién empieza, amados, amadas. Gracias, gracias, preciosas. Nos vemos el día de mañana con una palabra poderosa de los pastores Alan y Pilar. Y les mando la clase también. Les amo mucho. Voy a recoger a mi Mateito. Un besito. Les amo un montón. Adiós, adiós. Qué lindo. Gracias de verdad por prender sus cámaras, a las que prendan la cámara, porque así me siento como muy acompañada. Gracias por la honra. Les amo un montón. Nos vemos mañana. Un besito. Dios les bendiga.